Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo ya te hablé en reuniones anteriores de que Jesús es el autor de la fe, el consumador de la fe, y nuestra necesidad de refugiarnos en Dios. Mira, estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles, no solamente por las enfermedades, por todas las situaciones que estamos viviendo de enfermedades, sino también por la situación económica que se viene hoy sobre el mundo. Viene una situación muy, muy difícil. Y los que toman decisiones, no sé, a veces nos dan mucho miedo, ¿no? Porque no sabes si están tomando decisiones políticas o están tomando decisiones que hacen prevalecer realmente las necesidades de las personas. A mí esto me carga mucho. Pero yo sé que para este tiempo Dios nos habló y que Dios sigue siendo Dios. Y tenemos que aprender a refugiar nuestra alma en Dios y caminar en esto. Mira, la vida, este texto habla de una carrera, que la vida en realidad no está basada en momentos de éxito o en momentos de derrota. La vida no está basada en momentos exitosos ni en momentos mágicos. La vida es como una carrera de fondo, donde al fin y al cabo lo que te muestra, lo que te puede producir satisfacción, mejor dicho, es el balance a lo largo de todo este tiempo. Este texto habla de caminar o de correr esta carrera. Este texto habla del camino de la vida o de la carrera de la vida. Y dice, despojándonos de todo peso, haciendo alusión tal vez Pablo a los corredores griegos en estas carreras griegas. Ellos corrían prácticamente desnudos porque no llevaban absolutamente nada que les impidiera tener libertad para correr, nada que les molestara. Corrían lo más cómodo posible. Bueno, más o menos como ahora, ¿no? Que lo importante es tener el cuerpo lo más libre para poder correr, alcanzar el objetivo. Pablo habla de caminar el camino de la vida con libertad de pesos. Yo, cuando veo esto, cuando pienso en esto, pienso en cuántas cosas son para nosotros pesos, son lastres, son cargas en la vida. No sé si piensas lo mismo que yo en esto, pero cuando pasas determinada edad te das cuenta que vas llevando cada vez más pesos y a veces situaciones que ayer eran ilusionantes hoy son un peso, son una carga. No voy a hablar de temas familiares, pero un ejemplo claro puede ser una casa, una hipoteca. La ilusión era tener la casa propia, después que llevas 10 años pagando una hipoteca y todavía te quedan 35 años más para seguir pagando la hipoteca y ves que todos los meses es difícil, te das cuenta que aquello que fue una ilusión hoy, si no te das cuenta, es una carga. Y a lo largo de la vida, a lo largo de los años van apareciendo todos estos pesos en la mochila. Y el texto habla de caminar con libertad, correr la carrera que tenemos por delante libres. Y habla del pecado que asedia como una fiera que está asediando, acechando una presa, ¿no? Y habla del pecado que nos rodea en realidad, que nos enreda. ¿Sabes? Pecado, hamartía en griego, es todo aquello que te aparta del blanco, que te saca del camino de la vida. Cuando Josué entró a la tierra que Dios les había prometido, Dios le había dicho por boca de Moisés a Josué, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Mira, esto es algo muy clave en este andar en la vida. Yo quiero hablarte hoy, te estoy hablando hoy de refugiar nuestra alma en la presencia de Dios, entendiendo siempre que la vida es una carrera de fondo, que la vida es un camino, que no termina en una sepultura. Nuestra vida vino de Dios y a Dios volverá. Por eso necesitamos siempre estar unidos a Cristo, porque Él es el único puente entre Dios y los hombres. Si no hay unidad con Él, nuestra vida no termina nunca de volver a Dios y se pierde. Pero
el texto habla, advierte, ten mucho cuidado con no... con todo este pecado, con todas estas, desde tentaciones hasta amarguras, tristezas, perturbaciones que te sacan del camino, que te alteran, que te sacan del bien, que te sacan del camino de la vida. Mira, antes de seguir, te digo que la muerte es la separación de la vida. Si Dios es vida, todo aquello que nos separa de Dios nos mata. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, este texto habla de ten mucho cuidado con todas esas situaciones que están en determinadas etapas de tu vida, de tu existencia, y están siempre tratando de sacarte de este camino que tiene que ver con Dios y que tiene que ver con la vida y con la vida eterna. A veces puede ser algo agradable, entre comillas agradable. Otras veces tiene que ver con tus complejos, mentiras diabólicas que han ido en nuestro corazón, en nuestra cabeza, haciéndonos pensar que la gente que camina con nosotros nos rechaza, nos odia, para sacarnos del camino donde van todos los que caminan con nosotros. Otras veces pueden ser luchas, conflictos, enfermedades que al fin y al cabo terminan perturbándonos y haciéndonos pensar que Dios no nos ama y buscamos otro camino. Lo cierto es que la idea del texto es que no te preocupes por estas cosas, no estés mirando ni a derecha ni a izquierda. Mira, yo llevo ya muchos años caminando. Llevo más de 50 años caminando. Estoy más cerca ya de los 60 que de los 50. Llevo muchos años caminando. Tal vez alguien lleva más años que yo, de los que estamos aquí, no lo sé. No se trata aquí de quién tiene más experiencia o quién tiene menos. Simplemente te digo que he vivido tantas cosas, tantas lágrimas, tantos complejos, tantas frustraciones, tantas veces me sentí de menos, tantas veces me sentí el hombre más exitoso de la tierra y a las 2 meses otra vez me sentí hundido, me sentí aplastado. Y cuando yo escribía esto anoche pensaba en todas estas ideas y qué difícil es no preocuparse por aquellas cosas que están asediando este camino de la vida. Cuando ves discusiones familiares, cuando un hijo pega un portazo, cuando alguien de nuestra familia se enferma y hay que llevarlo al hospital y parte de tu vida va en esa camilla, ¿no? No es fácil, pero este texto dice, no mires ni a derecha ni a izquierda. No pierdas la atención del objetivo. Y este texto dice, puestos los ojos en Jesús. Pon los ojos en Él. No te distraigas y sigue caminando. Sigue caminando. Por favor, no mires a otro lado. No hagas caso a las voces. Sigue caminando. Porque vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles. No solo por la salud, te decía, sino por la economía, por lo social. Y este texto, yo me quiero centrar en el primer versículo. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Él. Por eso te hablé de una carrera de fondo, porque habla de paciencia. Paciencia es un término tan bonito en la Biblia, porque se confunde y a veces se confunde con otro término que aparecen siempre juntos en la Biblia. Y a veces cuando tú lees tu Biblia en español, te aparece la palabra paciencia, pero en el texto original en griego, a veces se escribió con una palabra y otras veces se escribió con otra. Y hay momentos en los cuales aparecen las 2 palabras juntas. Y estas 2 palabras que van juntas y que a veces se traducen como paciencia las 2, pero una se escribe de una manera y otra se escribe de otra. Una es paciencia y la otra es longanimidad. Siempre van juntas en el Nuevo Testamento. Y longanimidad tiene que ver con ánimo largo, con no desanimarte en el camino. Este texto termina en el versículo 3 diciendo, o la idea de este texto, dice, corre con paciencia. Y al final dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, otra vez aparece el desánimo, o el ánimo, según como quieras verlo, unido a este concepto que es la paciencia. Como que el desánimo, la paciencia, el ánimo en la vida, todo va unido. Y todo tiene que ver con nuestros estados de ánimo.
La palabra paciencia literalmente tiene que ver en la Biblia con entereza, con resistir. Literalmente procede de una palabra compuesta que tiene que ver con resistir bajo un peso. Nunca confundas la palabra paciencia con el dominio propio. Nosotros a veces pensamos que ser paciente es no reaccionar cuando alguien te insulta en la calle. Bueno, probablemente es paciencia, pero no porque ahí actuó la paciencia, sino porque ya venía siendo paciente de hacía mucho tiempo y no saltaste mal, porque a veces esa es la gota que colma el vaso, ¿no? Pero en realidad eso sería dominio propio. Cuando alguien te grita y tú no gritas, no es ser paciente. Cuando alguien te grita y tú no gritas, eso es tener dominio propio, es tener la capacidad de dominar tus emociones. No solamente para no reaccionar conforme a la agresividad verbal del otro, sino también para no hundirte, no deprimirte, no entristecerte. Tener la capacidad de dominar las emociones. Bueno, esto es el dominio propio. Pero la paciencia tiene que ver con el tiempo. No es de un momento puntual. La paciencia tiene que ver con los años, tiene que ver con los meses, tiene que ver con los días, con resistir, tiene que ver con entereza. Soportar, tener la capacidad para quedarte debajo de algo y cuando se te quite ese algo, no estar quebrado, no estar destruido. Por eso te decía recién, saltamos mal ante un bocinazo, no porque seamos o no seamos pacientes, sino porque no tenemos dominio propio. Pero a veces es cierto también que hemos llegado en los últimos meses hasta ese bocinazo quebrándonos por dentro y ese bocinazo nos hizo saltar, ¿no? A todos los seres humanos nos gusta, por lo menos cuando conocemos a Jesús, en los momentos de dificultad de nuestra vida, que venga alguien y nos diga, ¿sabes qué? Dios me habló y me ha dicho que va a ser un milagro y se acaba tu problema. Bueno, a veces Dios te habla así. Pero a ninguno nos gusta cuando viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Dios me habló y me dijo que te está enseñando a ser paciente. Y tú dices, madre mía, yo esperaba que este problema se quitara ahora. Pero es evidente que Dios tiene en la mente la eternidad y tiene en la mente un camino. Nosotros tenemos en la mente momentos puntuales. Nosotros tenemos la horrible capacidad para bajar la cabeza y mirar los zapatos. Dios tiene la maravillosa capacidad de trazar caminos. Es algo muy diferente. Romanos 5:3, Pablo decía, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sufres una vez y te enfadas con todo el mundo, te enfadas con los médicos, con los políticos, dependiendo de dónde venga tu sufrimiento, ¿no? Con los que vacunan, con los que no vacunan. Nos enfadamos con todo. Sufres otro día y agregas lista de gente. Sufres un mes y agregas 30 diferentes personas, uno por día, culpable de tus problemas. Cuando ya llevas 3 años así, probablemente ya dejas de pensar en los demás y comienzas a mirarte para adentro. Cuando yo tuve el problema grave en mi columna, y no podía ni caminar, no podía andar, era insoportable, el dolor era insoportable y no podía casi mover las piernas, entonces estaba prácticamente acostado en una litera en el suelo y no podía ni siquiera estar sentado. Al principio fue insoportable, con el paso del tiempo me fui casi como acostumbrando. De vez en cuando me sigue doliendo, gracias a Dios ya no tengo el problema que tenía antes, pero me duele y me molesta muchas veces. Pero no te das cuenta porque es como que te acostumbras y aprendes a no solamente a sobrellevar esto, sino que aprendes a conducirte para que no te duela tanto y aprendes lo que se llama higiene postural y te das cuenta que el problema está, pero sabes que a menos que Dios haga un milagro de sanidad concreto, ese problema va a estar allí. Eso es paciencia. No es resignación. La resignación es quedarte enjaulado. La paciencia es haber controlado las fuerzas. Es algo muy diferente. Y este texto dice, ¿sabes qué? Las tribulaciones suelen producir paciencia. Pero ¿por qué necesito la paciencia? Porque la paciencia tiene que ver con la madurez en la vida.
La paciencia tiene que ver con sabiduría. Yo no voy a predicarte sobre la paciencia. Yo hoy simplemente te quiero hablar de caminar este camino de la vida. Pero tengo que hablarte de la paciencia. Y necesitamos esto. Vivimos tiempos muy difíciles. El año pasado, para esta fecha, estábamos pensando cuándo va a terminar esto y pensamos en el verano, ya se acabó, habrán sacado una vacuna. Y ya llevamos para un año y no sabemos si nos van a quedar 7, 8, 10 años más. No tenemos ni idea, porque siempre aparece una cepa nueva y un virus nuevo y todo nuevo. Y de pronto pasamos, gritamos, pataleamos, batallamos y creo que estamos aprendiendo a ser pacientes también. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia, la Biblia Reina Valera la traduce como prueba. En realidad, y la paciencia hace que apruebes la materia. Eso es lo que está diciendo. La paciencia logra que seas una persona aprobada, que hayas superado esto, que hayas sacado un notable. La paciencia apruebas el examen. Y cuando has aprobado esto, aparece algo maravilloso en el alma que se llama esperanza. Mientras no hay paciencia, no hay esperanza. La esperanza es un fruto de la fe. La esperanza es un estado de ánimo, como puede ser la alegría, la tristeza. La esperanza es un estado de ánimo que te lleva a la confianza plena en que aquello que se prometió va a llegar. Cuando tú no tienes paciencia y pasan las horas, pierdes la esperanza. Cuando tú has superado pruebas y luchas en la vida, pasan los meses y todavía sigues esperando. Porque dices, bueno, yo ya lo he vivido tantas veces que al final, de alguna manera, Dios lo va a hacer. No podemos caminar andar en la vida en los tiempos que corren si no entendemos que la vida es un camino que nos lleva a la eternidad con Cristo. Y que gran parte de este camino tiene que ver con la paciencia. Hace unos días atrás estaba tomando un examen por internet, ¿no? Online. Y algunos alumnos yo los veo, se les ve, bueno, uno ya de tantos años conoce, ya te das cuenta de los alumnos. Hay algunos que son unos monstruos estudiando para exámenes, ¿no? Otros que son muy buenos estudiando, pero les ponen la impaciencia en un examen. Y se vuelven locos en los exámenes. Y terminan en 10 minutos. El examen que yo tenía sabía que no lo iban a terminar en 1 hora. Necesitaban por lo menos 40, 45 minutos, pero lo lógico eran 2 horas casi. Vi como algunos lo terminaron en 20 minutos. Yo les pregunté, ¿pero habéis contestado todo? Me dijeron, sí. Yo creo que esas respuestas fueron así medio rapiditas. Pero hay una alumna que me llama la atención muchísimo, porque yo la veía y miraba, ¿no? Claro, yo la veía por la pantalla y ella mirando las preguntas y se iban los alumnos, pum, y se iba quedando ella sola. Al final se quedó sola, estábamos ella y yo en la pantalla. En un momento le dije, oye, perdona, ¿vas bien? Se ríe y me dice, sí, es que yo soy un poco lenta, pero lenta para escribir, me dijo, y lenta para mirar. Bueno, le dije, fíjate. Me dijo, no, pero voy a terminar. Yo estaba más nervioso que ella. Tenía que terminar a las 2. Es un programa donde está el examen. Si a las 2 no terminó, se le cierra el programa. Y la pregunta que no completó y le dio a entrar, esa pregunta no cuenta. Y yo veía que eran la 1:57, 1:58, y ella ahí. 1:59 hizo clic. Medio tiempo, dijo. Probablemente se saque una muy buena nota. Pero no es lenta. Controló sus emociones y caminó ese tramo con cabeza. La paciencia produce prueba y cuando has pasado por pruebas, por luchas y has aprobado, entonces surge la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque lo que Dios prometió vendrá. A veces nosotros perdemos la esperanza porque dejamos el camino antes. Muchas veces me has escuchado decir que el origen de la palabra esperanza en hebreo es cuerda, porque es tikvah, cuerda o algo fuerte. Y es como una cuerda la esperanza que une tu presente con el futuro que Dios te prometió. Pero si no hay paciencia, sueltas esta cuerda y buscas otras. Y te sales del camino.
Es imposible mantener la paciencia de la Biblia sin fe. Necesitamos fe. Porque si no, ¿qué esperas? Y esta fe es obra del Espíritu Santo. Y esta paciencia, perdón, es obra del Espíritu Santo. Debemos orar por esto y pedirle a Dios que nos ayude. Cuando tú le pides a Dios paciencia, no le estás pidiendo pruebas y luchas, como tantas veces se habló, ¿no? Simplemente le estás diciendo, Señor, enséñame a crecer. Obviamente que las pruebas y las luchas tienen que ver con esto, pero te voy a decir algo, no quiero darte una mala noticia. Las pruebas y las luchas van a venir exactamente igual. Lo que pasa es que cuando tú oras pidiendo paciencia, Dios te abre el entendimiento para que en esas pruebas y esas luchas madures. Por eso me pone mal cuando dice, yo le pedí a Dios paciencia y me mandó problemas, ¿no? Bueno, puede ser, pero los problemas van a venir siempre. Es como cuando alguien te dice, qué difícil es el camino con Dios, cuántas luchas y conflictos. Anda, que sin Dios, que no hay conflictos. Ah, no, es verdad, el COVID viene solo para los cristianos evangélicos. Y los hospitales se han llenado solo de personas súper creyentes. Los problemas vienen para todos. Los conflictos vienen para todos. A veces creo que nosotros centramos mucho en nosotros. No tenemos el abono exclusivo de problemas. Los problemas vienen, los sufrimientos vienen, las tristezas vienen. Y cuando le pedimos a Dios paciencia, Señor, ábreme el entendimiento para poder aprovechar estas situaciones y crecer en la vida. Porque pasado mañana vendrán otros problemas. Y en esta vida todo pasa. Pasan las victorias y también pasan las luchas. Y vienen otras cosas. Esto es un camino. Esto es una carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que orar por esto. Colosenses capítulo 1 habla de esto y habla otra vez de estos dos conceptos que van unidos que te dije recién. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, fortalecidos por dentro. No te quiebres, no te dobles bajo el peso. Que la columna que sostiene el edificio sea de hormigón armado, o sea, áridos, chinorros, pedregullo, arena, cemento, agua, pero además hierro. Hierro, para que mantenga la estabilidad y la flexibilidad y no se quiebre. Esa fortaleza tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Pablo decía, para que seáis fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y otra vez longanimidad, para que no pierdas el ánimo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y es evidente que este gozo que aparece aquí es fruto de la paciencia y la longanimidad. Una persona que camina en este camino de la vida, que corre esta carrera de la vida, con esta paciencia y esta longanimidad, siempre tendrá gozo en el corazón. Mantendrá la esperanza. Por eso te decía recién, son dos conceptos casi sinónimos, porque habla de la paciencia como resistencia con el paso del tiempo y habla de la longanimidad como la capacidad que tenemos para no perder el ánimo, para no desanimarnos, o sea, seguir resistiendo. O sea que siempre irán juntos. No te olvides que la palabra ánimo viene de ánima. Y ánima en latín significa alma. O sea que cuando hablamos de desánimo significa que todo nuestro ser interior se va derrumbando. No es fácil. Llevo 30 y tantos años de pastor. Sí, empecé siendo un chaval, ¿vale? 30 y tantos años siendo pastor. ¿Sabes la cantidad de veces que he tenido que sentarme con alguien diciendo, no pierdas el ánimo? No es fácil esto para la persona que lo recibe, porque el desanimarse no viene de la noche a la mañana.
Es posible que tal vez Tiago, mi nieto, que tiene 1 añito y medio, o el Luca, se desanimen, ¿no? Con 1 año y medio de experiencia en la vida, se desanimaron por algo que pasó. Pero cuando ya has pasado 30 años en la vida, 40 años en la vida, el desánimo no viene de la noche a la mañana. Siempre tienes alguna esperanza, siempre dices, bueno, saldremos. Pero cuando viene el desánimo es porque ya perdiste todo. Y dices, esto ya no hay salida, ya no puedo más, ya no doy más. Peleas, discusiones o situaciones económicas o enfermedades te fueron minando. Pero este texto dice que Pablo oraba pidiéndole a Dios que aquella iglesia no perdiera la paciencia y no se desanimara. No perdieran el alma en el camino. Su mundo interior no se debilitara. El desánimo tiene que ver con el debilitamiento, ¿se dice así, no? ¿Debilitamiento? El debilitamiento de tu capacidad de resistencia emocional, de tu capacidad de resistencia intelectual. Una persona que se desanima es porque empieza a considerar que no hay salida y que todo está mal. Por lo tanto, tiene que ver con el alma. Y Pablo decía, estoy orando para que vuestra alma sea fortalecida. Y estoy orando para que sigan esperando y caminando pacientemente. No es un esfuerzo tuyo. No es una virtud cristiana alcanzada por el buen cristiano que va todos los domingos a la iglesia. Nos han dicho esto toda la vida. El cristiano religioso tiene que ir siempre a la iglesia para tener paciencia y tiene virtudes. Estas son obras del Espíritu Santo, de la comunión. Tiene que ver con un desarrollo en una relación. Por eso te hablo de la capacidad para resistir la presión, para resistir el asedio, la provocación. Por eso te hablo del pecado que asedia y la longanimidad como capacidad para caminar en la vida sin desanimarnos, sin hundirnos, sin tirar todo por la borda. En Gálatas, Pablo decía, más el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, decía Pablo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas, decía Pablo, no hay ley. ¿Y a qué ley se refiere? A la ley de Moisés. Te puedes pasar toda la vida aprendiéndote de memoria y cumpliendo con la ley de Moisés, pero eso no significa, decía Pablo, yo he sido judío, decía Pablo, soy judío. Yo he sido fariseo, he sido un rabino, me pasé toda la vida cumpliendo estrictamente con la ley de Moisés. Pero esto no me garantizó esa transformación profunda del alma. Esto es fruto del Espíritu, decía Pablo. Y habla de la paciencia. Y mira por dónde. Aquí no aparece la palabra jupomonen, que es la que se traduce por paciencia en otro lado, sino que aparece la palabra que se traduce como longanimidad. Por eso te decía que a veces aparece como sinónimo en la Biblia. La capacidad para mantener el ánimo y la paciencia en el andar en la vida, como un fruto maravilloso de la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. No es cuestión, te decía, de esfuerzos humanos para tener un carácter conforme a los planes de Dios, sino pedirle al Espíritu Santo que nos transforme. Y no enfrentar esta vida, y mucho menos los tiempos que estamos viviendo, confiando solo en nuestra capacidad religiosa, o en nuestra capacidad anímica, mucho menos en nuestra capacidad económica o de salud, sino poner los ojos en Él. Y ahora te voy a hablar lo que significa esto. Pero además de esto, debemos disponer nuestra vida en armonía con Él, te decía recién, en comunión. Por eso la Biblia dice, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque al fin y al cabo este camino de paciencia es un camino de fe. Si tú pierdes la comunión con Dios, tu paciencia se debilita. Porque al fin y al cabo la paciencia y la capacidad de mantener el ánimo y la esperanza tiene que ver con la fe. ¿Qué esperas? Pues dime lo que esperas y yo te diré en quién esperas. Espero la vacuna, pues entonces estás esperando en la excelente gestión de la Comunidad Económica Europea y del gobierno de España. Espero un milagro, entonces esperas en Dios. ¿Qué es lo que esperas? Te diré en quién esperas. Por lo tanto, lo que te estoy hablando tiene que ver con la fe y la fe en Él. Y esa fe en Él tiene que venir de la comunión con Dios. Por eso no nos detengamos en el caminar por fe, ni nos desviemos,
Sin fe en Él, nunca existe esta paciencia. Paciencia como resistencia a las presiones y al desánimo. Tú puedes llamar por teléfono a quien te ministra en esta iglesia, a quien te pastoree dentro de esta iglesia. Seguramente te alentará y te ayudará y orará por ti. Probablemente Dios hará un milagro y seguramente sus palabras te animarán. Pero si tú no tienes comunión con Dios, tu ánimo durará una semana, 2 semanas, hasta que tú dices, otra vez estamos igual que antes. Te lo digo de nuevo, lamentablemente es esto. Yo quisiera decirte otra cosa y te digo una cosa también. Gracias a Dios, algún día nos iremos de este mundo y entraremos con Cristo al cielo. Pero mientras estemos en este mundo hay mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos conflictos. Cuando decimos, Señor, yo quiero que haya paz en el mundo, no haya niños que sufran y todo lo demás, eso es una utopía. Lamentablemente, la maldad del ser humano ha producido todo esto. Lamentablemente. Por eso, para esto también necesitamos fe. Para caminar de esta manera, no solamente paciencia, porque la fe es la que va a producir la paciencia. Y el texto de Hebreos cita a esa gran nube de testigos que yo te hablé el otro día, que son los del capítulo 11. Dice, teniendo esta gran nube de testigos, corramos con paciencia. Estos testigos son todos los que aparecen en el capítulo 11. Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Sara, toda esta gente. Se los muestra como aquellos grandes héroes de fe. Gente que con sus vidas atestiguan que se puede caminar con esperanza porque Dios es fiel. Que se puede correr la carrera de la vida porque Dios es fiel. Porque Dios cumple las promesas. Dice el texto, Sara siendo estéril tuvo fuerzas para concebir. Abraham siendo viejo fue padre de una multitud. Pero la porción de esta historia que aparece en el capítulo 11 de Hebreos, que habla de Moisés, que se cita allí de Moisés, es la de una persona que desde siempre, desde que nació, vivió y caminó al límite. Cuando tú me digas, mira Dani, yo vivo al límite en todo. Bueno, más o menos todos estamos viviendo así, ¿no? Vivo al límite. A mí me ha pasado en estos días de pandemia que yo siempre le pido a Dios, Señor, guárdame porque voy para tantos lugares, no quiero ser yo portador de contagio para toda la gente con la que me encuentro siempre, ¿no? Creo que eso es lo que más me agobia a mí a veces, ¿no? Digo, Señor, estoy aquí, hoy voy a estar en 3 cultos y a veces estoy en Almuñeca, estoy en Illora, estoy en Córdoba, estoy por todos lados. Digo, Señor, guárdame, no quiero contagiar, andar por allí como un saco contagiador, ¿no? Desparramando virus por todos lados. Guárdame. Pero a veces me enteré que estuve en lugares donde hubo gente contagiada y dije, Señor, y pasé. No sé si me contagié, fui asintomático y Dios me guardó, ¿no? Y a veces tú dices, estuve al límite, ¿no? A todos nos habrá pasado en estos días. Vivimos al límite en la economía. Bueno, ¿qué contarte de esto, no? Pagamos con lo justo y llegamos con lo justo. A veces vivimos al límite en tantas cosas. Nosotros decimos, ya más adrenalina no puedo tener, ¿no? Se me cae un estornudo y sale adrenalina de mi cuerpo, ¿no? Esa adrenalina pura. Moisés vivió así. Siempre vivía al límite. Yo creo que una de las frases que habrá escuchado Moisés muchas veces, ¿y si sale mal, Moisés? ¿Y si no sale? ¿Y si el mar no se abre, Moisés? ¿Y si el faraón no cambia nunca? ¿Y si nos perdemos de verdad en el desierto? Un conocido cómico judío dice que ahí se muestra que Moisés era hombre, porque en el desierto no le preguntó a nadie por dónde iba el camino. La mujer le decía, ¿por qué no preguntaba a Moisés? No, yo sé, decía Moisés. Bueno, eso dice él, ¿no? Caminó al límite Moisés, siempre al borde del peligro. Claro, porque cuando Moisés nació fue un niño muy querido por su mamá, protegido en un ambiente precioso, sin contaminación, sin contagios. No había ningún animal que le pudiera hacer daño, nunca fue expuesto en peligro. No fue así. Moisés nació en una época en que se mataba a los niños. Quedarte embarazada en ese tiempo sí era peligroso, porque si el niño venía mal te morías.
Muchísimas mujeres morían en los partos en la antigüedad. Imagínate en aquellos tiempos. Pero Moisés además nació donde las parteras tenían orden del faraón de que se matara a los niños que nacían. Se los llevaban para que los soldados los mataran. O la gente los matara. O se los dejaría en el campo, no lo sé. La mamá de Moisés cogió a su bebé. Yo la veo ahora, Piti, tan preocupada preparando la habitación para su segundo niño, ¿no? Su niñita. Pensando, protegiendo. La mamá cogió a Moisés, lo puso en una canasta y lo puso en el río Nilo. Se lo llevó el agua entre medio de los juncos. Siempre al límite, Moisés. Por eso te digo, creo que la frase que escuchó Moisés aún de su hermanita, su mamá, el primer día, mamá, ¿y si sale mal? Se lo comerá un cocodrilo. El viento dará vuelta a la canastita. Alguien pensará que es una madera y se dedicará a tirarle piedra. Y allí va un bebé chiquitito, recién nacido. Siempre al límite, Moisés, siempre al límite. Cuando la Biblia habla de la fe de Moisés, yo pienso en que nosotros tantas veces caminamos al límite de tantas cosas. Por eso, Moisés es adrenalina pura, ¿no? Pero la actitud de Moisés llevó al pueblo de Dios a que Dios les diera la libertad que se había determinado. Aunque caminara Moisés al límite del riesgo, el fruto fue la liberación y la vida. No fue una vida exenta de riesgo. No fue una vida exenta de desánimos. Mira, vamos a leer. Hebreos 11, 23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Imagínate, no llores, Moisés, porque si llegan a entrar los soldados del faraón y ven que es un varón el que está aquí, lo van a matar. 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No tuvieron miedo al decreto de la muerte. El temor jugó un papel tan importante con el desánimo y con la impaciencia. Métele a alguien miedo y verás tú cómo pierde la paciencia. Y sale corriendo. Presiona, 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 presiona hasta que el temor haga que salte mal. No le digas nada a tu hijo, no le digas nada a tu marido, no le digas nada a tu mujer, no discutas, pero viene el diablo y te empieza a meter miedo de que las cosas van a ir peor y saltas en el momento que menos tienes que saltar. Escondieron al niño 3 meses y no tuvieron miedo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. No quiero pertenecer a la familia del faraón, dijo Moisés. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Otra vez te das cuenta, el autor de Hebreos, un poco más adelante dice, sigan mirando a Jesús. Dice aquí, Moisés había puesto los ojos en algo. No era Cristo porque todavía no estaba. Tenía algo que ver con la fe y con la presencia de Dios. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No se desanimó. Era como que sus ojos físicos veían a Dios todos los días, dice aquí el texto. Se sostuvo como viendo al invisible. No se quebró por dentro, porque parecía que estaba viendo todos los días a Dios. Y yo creo que en la realidad lo veía. Por la fe dejó Egipto no teniendo, se sostuvo. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esto es algo maravilloso. Por la fe. La muerte pasó de largo. Siempre al límite, Moisés. Me vas siguiendo, ¿verdad? Esta noche viene la muerte. Puede que caiga en la casa del vecino. Y Moisés decía, pero en tu casa no, si haces lo que Dios te ha dicho. Y otra vez la pregunta, ¿y si sale mal, Moisés? ¿Y si nos hemos equivocado? De hecho, se lo dijeron a él. De hecho, se lo dijeron constantemente. Es tu culpa, Moisés. Estamos delante de este mar y el faraón viene detrás por tu culpa. Y si sale mal, vamos a morir todos y ha sido culpa tuya. Moisés al límite, desde niño, desde que nació al límite, Moisés. Y no se desanimaba.
Hoy nosotros no caminamos en estos límites y nos desanimamos antes, ¿te das cuenta? El texto dice, esta nube de testigos nos ayuda para que corramos la carrera otra vez con los ojos puestos en el invisible, en aquel que no se ve, pero que tú sí lo ves. Y te fortalece el alma. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por eso te decía recién, Moisés tenía puesta la mirada en el galardón, en la comunión, en la vida con Dios. La fe le dio paciencia en todo ese camino, porque no perdió los papeles ni se desanimó ante el faraón. Dios me ha dicho que nos sacará la libertad. Y va y se lo dice al faraón y le dice, sí, claro, ve y cuéntaselo a tu Dios. Yo no te voy a dejar ir. 12 veces. No le salió mal la primera, le salió mal hasta la 11ª. No es que le salió mal, se iban rompiendo las fortalezas, pero desde el punto de vista de Moisés era, Señor, lo he intentado ya 11 veces y este faraón no cambia. No perdió los papeles Moisés, siguió, hasta que fue Dios quien dijo, se acabó. Y siempre Moisés constante. Y la Biblia me habla de la fe que produce esta paciencia y una fe que nace de tener los ojos puestos en Dios. Tiene que ver con la comunión del alma. Ahora te lo voy a decir ya cuando vayamos terminando. Moisés no se desanimó. Te hablaba recién de la longanimidad. 40 años en el desierto. ¿Cuánto hace que esperas la promesa? 40 años en el desierto. Caleb, uno de los hombres que entraron junto con Josué, le dijo a Josué, tengo 80 años ya. Hemos entrado en la tierra que Dios nos prometió cuando tenía 40. ¿Cuál era mi fuerza a los 40? Es ahora. No te desanimaste. Y por no haberte desanimado, no has muerto en el desierto, Caleb. Y no solamente no moriste en el desierto, sino que estás tan fuerte como el primer día. El texto dice, corramos este tramo de la vida con paciencia. Sin desánimo, fortalezcámonos en Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a orar por esto ahora. No se desanimó en los 40 años Moisés. Por esa paciencia mantuvo la unidad con Dios. Y por ello tenían paciencia. Y así era el círculo. Por esa paciencia mantuvo la comunión. Y por mantener la comunión venía la paciencia. O sea, la capacidad para esperar. La capacidad para resistir. La capacidad para no desanimarte. Y por esa capacidad él volvió a estar en comunión con Dios. Y por estar en comunión con Dios seguía. Era constantemente esto. Granada tiene la triste fama en este tiempo de ser una de las provincias con mayor producción de marihuana. Para mucha gente es muy fácil. Pongo plantas de marihuana en la casa y cobro 6.000 euros, 7.000 euros, 10.000 euros, qué sé. Con todo el riesgo que tiene que venga otra mafia y te lo robe y todo lo demás. Bueno, no pasa nada. Si pasa, pueden pasar muchísimas cosas. Yo aquí no tengo tiempo para explicártelo. Pero la madre que llora por un hijo que se droga y dice, maldita droga y maldita los que la producen y la venden, que sepa que es una maldición sobre la casa de quien la pone también. Lo cierto es que todo eso está cediendo. Bueno, pero con un par de meses las cosas cambian. No te distraigas. No pierdas la paciencia. A veces por salirnos del camino no encontramos el milagro en la próxima estación del tren. En la próxima estación subirá el que tiene el sobre para ti, pero te bajaste antes. Y decidiste otro camino. Moisés fue paciente los 40 años en el desierto. Porque él había experimentado esta comunión con Dios. Comunión que había comenzado en una zarza. Y él la vivió. Por eso te dije, pero su vida desde niño fue al límite. Todo fue al límite. Desafió a Egipto. Prefirió el exilio. Celebró la Pascua. La muerte no les tocó aquella noche. La muerte pasó de largo. Debía cumplirse el plan de Dios. Pero hacía falta que un hombre creyera, se determinara y fuera paciente.
Pinten los dinteles de las puertas con sangre, dijo Moisés. No se duerman esta noche, que los niños estén vestidos, preparen todo y esperemos, aunque escuchemos gritos en otras casas. No se asusten, quédense adentro. No salgas de casa, ¿no? Como hemos vivido todo este año. Se encaminaron al mar. Al mar. Aquí vamos a morir, le dijeron. Esto yo lo aprendí en la película Buscando a Nemo, ¿vale? Pero el pez payaso, no, lo sabía de antes, pero el pez payaso vive en una anémona terriblemente irritante que mata a otros peces. Lo que es muerte para otro es vida para él. Así fue el mar para Israel. Aprendió Moisés que cuando Dios se determinó a hacer algo, lo que es muerte para otro puede ser vida para ti. El mar no nos va a matar, nos va a proteger. Hijo, no tengas miedo, mamá, papá, vamos a morir aquí. Yo no sé cuántos de ustedes vieron El Príncipe de Egipto. Pero hay una escena de los dibujos del Príncipe de Egipto que van todos cruzando y un niñito va mirando y se ven las paredes del agua y se ven los peces allí, ¿no? Y allí vamos caminando. Y lo que es muerte para otro puede ser vida para mí. ¿Qué hace a que una persona vea una cosa y otros vean otra? Probablemente la paciencia y la fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero no dejes de mirar al que produce la fe en ti, al Dios de los milagros. La fe a veces se transformará en un milagro espontáneo, un hecho sobrenatural de Dios que cambiará todas las cosas. Y otra vez la fe se transformará en fortaleza que te ayudará a que ese monte que está delante tuyo te lo cargues a pico y pala. A veces lo moverá Dios y otra vez se sacará fuerza donde no hay. Y cuando han pasado los años, la gente vendrá y dirá, ¿no había aquí un monte? Sí, había. Pero ya no está. Como el chiste, ¿no? Yo cortaba leña en el desierto del Sáhara. Si no hay árboles, ahora. Bueno. Si cogemos los momentos puntuales de la vida de Moisés, vemos de todo. Por un lado vemos victorias y milagros. Pero en otro momento podemos ver fracasos. Él un día mató a un egipcio y tuvo que huir y después tuvo que volver al lugar del crimen. Dios me habló, amén, pero el faraón se puso peor después y la situación se puso más complicada. Después el faraón es vencido. Hay de todo en la vida de Moisés. La gente le culpaba por ver el empeoramiento de las cosas. Por eso, hermanos, necesitamos poner los ojos en Jesús. Y dame unos cuantos minutitos más, de verdad que no voy a demorarme mucho porque ya me estoy excediendo en el tiempo, aunque hemos empezado bastante tarde, pero por esto necesitamos fe. Dame unos minutos más en tu atención. Por esto necesitamos, te decía, esa fe de los que aparecen allí en Hebreos 11. Pero el texto habla de poner los ojos en Jesús, de poner los ojos en Cristo. Tanto como ejemplo, pero también como galardón, como premio de esta vida. La Biblia dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Es lo mismo que dice en Hebreo. Pon los ojos en Jesús. Esto no es algo abstracto. Mira, recordemos de nuevo Colosenses 3:1, que yo te lo leí hace un tiempo atrás. Colosenses 3:1 dice, si habéis muerto, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Habla de una vida diferente, que tiene que ver con tu alma, que no se limita solo a tu cuerpo, que es mucho más amplia. Tu alma que ha sido diseñada y gracias a la obra de Cristo, hoy ha sido diseñada para tener comunión con Dios y gracias a la obra de Cristo hoy tienes comunión con Dios. Dice la Biblia que porque Él te representó y tú te uniste a Él en la fe para que te representara en la cruz al morir y al resucitar, hoy Él te representa delante del Padre. Hoy tú estás unido a Él en tu alma delante de Dios en el cielo. Tú no lo ves porque tenemos la capacidad de ver solo lo que ven nuestros ojos físicos, pero tu alma lo percibe. Pero también Él ha puesto su Espíritu Santo en ti y en cada momento de este andar en esta tierra el Espíritu de Dios camina contigo. Él en ti y tú en Él. Esto lo enseñó Jesús en Juan 17. Pero yo ya te lo prediqué. Pero te lo recuerdo a esto, porque el texto dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mira lo que dice ahora, porque habéis muerto. ¿Cuántos de los que están aquí han muerto?
¿Cómo es esto? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sin embargo, sí que hemos muerto. Y a veces no entendemos esto porque nuestro mundo se limita solo a lo físico. Y hablamos de vida y muerte solo de lo físico. Sin embargo, se puede morir tu corazón, tu alma, tus ganas, tus deseos, tu amor, tu enamoramiento y sigues viva físicamente. Vivo físicamente. ¿Lo entiendes a esto? No hace falta explicarlo. El texto dice, habéis muerto, pero al mismo tiempo estáis vivos porque vuestra vida está con Cristo. En este texto de Hebreos 11 dice que hubo gente que buscaban una patria. Yo te hablé el otro día de lo que era la patria. Es el lugar de tus padres, el lugar de tu nacimiento, el lugar que determina tu cultura, lo que siempre llevarás adentro. Dice que aquella gente buscaba una patria mejor, como diciendo, yo tengo algo que tiene que ver con mi cultura, mi identidad, pero quiero algo mucho mayor que tiene que ver con Dios. Está hablando de un pasado. Dame un segundo más, por favor. Cuando dice Pablo, habéis muerto, te lo vuelvo a decir, hermano, la muerte es la ausencia de la vida. Y no limites la muerte solo a lo físico. Y cuando hablamos de muerte, solo hablamos de lo malo, la muerte como lo malo y la vida solo como lo bueno. Pero a veces es necesario arrancar aquellas cosas, matar cosas que producen muerte. Lo que me ataba a la muerte, decía Pablo, lo que me ataba a la vida sin Dios, lo que antes llamaba vida, ha muerto para mí, decía Pablo. Porque en definitiva esto me quitaba la vida. Porque me destruía mi familia, me destruía mi matrimonio, me destruía mis anhelos, mis sueños, pero sobre todas las cosas me quitaba la vida eterna. Yo he muerto para ello, decía Pablo. Para que me entiendas, era como que Pablo decía, hay que morir a la muerte. Hay que morir a aquellas cosas que te están matando por dentro. Hay que morir a aquellos pensamientos, hay que matar pensamientos que nos matan. Para que todo lo que quede en nosotros sea la vida que Dios nos dio. Mira, Filipenses 3:7, Pablo decía, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Pensaba que esto me hacía bien, decía Pablo, pero no me hacía bien. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo decía, si me impide conocer a Cristo, que es la vida para mí, esto en realidad no es ganancia, es pérdida. En el balance me resta. En el balance de vida me quita vida. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, decía Pablo, con un deseo, ganar a Cristo. Yo quiero estar en comunión con Cristo y ser hallado en Él, estar unido a Él, encontrado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley de Moisés, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y Pablo decía, yo quiero estar unido a Dios. Por eso un día tomé una decisión, decía Pablo, aquellas cosas que yo pensé que eran ganancia, pero en realidad me mataban, ya he muerto a ello. Pablo entonces en Colosenses dice, vosotros habéis muerto. Vosotros habéis dejado una historia atrás. Has tomado una decisión y la vida verdadera, la cepa de vida, la raíz de la vida, la esencia de tu ser está unida a Dios. Aquello que pensabas que era vida porque eran vivencias que al fin y al cabo te mataban, ya fueron quitadas, decía Pablo. Y lo que ha quedado es la cepa de la esencia de tu ser, la vitalidad de tu alma. Esa vitalidad está unida a Dios, gracias a Cristo, decía Pablo. Por lo tanto, vive conforme a ello, decía Pablo. No vuelvas hacia atrás buscando aquellas cosas que te daban una vitalidad momentánea, pero en realidad te iban minando por dentro. Bueno, no pasa nada, me voy de fiesta, estoy casado, pero como mi mujer está de viaje. Bueno, Lili está de viaje, Caro, tú sabes que no me he ido de fiesta, ¿vale? Tú has estado conmigo estos días, ¿vale? Me voy de fiesta, jaja, conozco algunas por ahí, me divierto un rato. No pasa nada, es para animarme un poco. No, sí pasa. Porque luego empieza a pensar, ¿y por qué no puedo hacerlo cuando ella no se dé cuenta? ¿Y por qué? Y cuando te diste cuenta, no tienes ni familia, ni hijos, no tienes absolutamente nada, porque todo te lo mató. Te divertiste un día, pero se te metió la muerte por dentro. Pablo decía, hemos muerto a todo esto. Porque hemos muerto a la muerte. Hemos muerto a lo asesino, hemos muerto a lo que nos mata. Y ahora nuestra vida, que es la cepa, la esencia, la tiene guardada Dios. Mi padre puso vides, uvas, viñedo.
Cada tronquito de esos se llaman cepas. Se cuidan con amor. Se protegen porque tú te llevas una cepa y la pones en otro lugar y vuelve a crecer la vid. Esto es algo maravilloso. Hay plantas que crecen por bulbos. Cuando se hacen grandes tú puedes partir el bulbo a la mitad y con cuidado lo pones en otro lugar y vuelve a crecer la planta. Eso es lo que te estoy hablando, la esencia de la vida. Esa esencia de vida, esa vida espiritual está unida a Dios. Pablo decía, vivan conforme a eso. Pongan los ojos en eso, busquen esto, busquen vuestra vida espiritual. Por eso, ay, Padre. Bueno, yo ya he vivido esta etapa. Nuestra crisis de la edad madura, ¿vale? Ahora estoy viviendo. Suele venir, me ayudas, Carito, así me metes prisa tú, ¿vale? Vamos a volver a cantar cuando mis ojos, ¿vale? Suele venir porque hasta entonces vivías soñando con hacer y alcanzar algo. Eres joven y vives con los proyectos y los sueños. Y un día te despiertas y ves que pasaron unos cuantos años. Y te parece que tienes más recuerdos que cosas por hacer. Espero que no lo hayas vivido todavía. Pero eso es la crisis de la edad madura. Cuando te das cuenta que tienes menos proyectos que recuerdos. Que ya no eres el mismo jugando al fútbol. Entonces hablas de cómo jugabas antes. Te dicen, vamos a jugar al fútbol. No sé, no puedo. Pero cuando yo jugaba al fútbol, ahí te das cuenta que has pasado ya a una cima. Antes decías, sí, venga, voy. Ahora no, ahora ya no juegas al fútbol. Cuentas cómo jugabas antes. Bueno. Hija, yo tenía un pelo maravilloso, ¿no? Mira la foto, ¿no? Ya te das cuenta que has entrado en una etapa en que estás hablando más de los recuerdos que del futuro. Los humanos nos pasamos la vida viviendo fuera del tiempo. Lo sabes a eso. Nos pasamos los primeros años soñando con el futuro. De pronto te despiertas un día y te pasas la vida recordando el pasado. A veces recuerdos con amarguras, con enfados, con frustraciones, otras con orgullos, con nostalgia. El caso es que la vida o está allá adelante y la sueñas, o la vida se te está quedando allá atrás. Así vivimos los seres humanos. Pablo dijo que nuestra vida, nuestra esencia, nuestra vitalidad debe estar escondida en Dios con Cristo. El autor de Hebreos decía, con los ojos puestos en Jesús. No está mal recordar el pasado. Yo lo hago, por supuesto que lo hago. Y mucho menos soñar con el futuro. Por favor, sigue soñando con el futuro. Pero nuestra vida no puede estar de un lado para el otro. Nuestra vida, nuestra vitalidad, la energía de nuestro ser no puede venir del pasado ni tampoco motivarse en el futuro, sino en la comunión con Dios. Él sigue siendo el Dios para cada etapa de la vida. Por eso necesitamos esta fe, para correr la carrera que tenemos por delante con paciencia, sin desanimarnos, sin llorar por el pasado o sin pensar nunca llego a este futuro. Dios nunca cambia. Su Espíritu Santo es real. Mi orgullo del pasado, decía Pablo, mi orgullo de mi familia, el orgullo de lo que yo era, es como basura comparado con estar unido a la comunión con Cristo, a conocerlo a Él y a refugiar mi alma en Él. Por eso, hermano, poner los ojos en Él es refugiar el alma en Él, en oración, ya sea por los temores o incertidumbres del futuro, o por los dolores del pasado, o por la nostalgia del tiempo que se fue y que ya no está. Vuestra vida, decía Pablo, está escondida con Cristo en Dios. Allí no pasa de tiempo. Allí no hay ni futuro ni pasado. Es un eterno presente. ¿Sabes? Recuerdo los grandes supermodernos que siempre existieron, porque eso siempre lo tenía Argentina. Los supermodernos autocares de Argentina. Son distancias tan grandes que a veces tienes que viajar 30 horas, pues son 6.000 kilómetros de una punta a otra vez. Son autocares gigantescos. Recuerdo algunos viajes que yo hacía en esos autocares. Salías con sol, venía la noche, volvió otra vez el sol. Y yo siempre iba sentado mirando por la ventanilla y mirando, recuerdo, la llovizna, la lluvia, y yo adentro cómodo,
Yo adentro me sentía protegido, cómodo, dormitando, afuera la lluvia y el viento, adentro viajando en medio de la tormenta. Sierra Leona, a veces en el avión entre Sierra Leona y Liberia, unas tormentas típicas de África que parece que el mundo se viene abajo, y viajando entre Sierra Leona y Liberia. Y ves afuera las luces, los rayos, y el avión tranquilo por encima de todo eso. Y yo pensaba, afuera la tormenta, adentro la paz. Esa es la vida con Dios. No es que no haya tormentas, tu alma tiene que estar segura en Dios. Vamos a hacer este viaje con los ojos puestos en Él, con el corazón puesto en Él, con el alma escondida en la comunión profunda de la oración, de la unidad profunda con Cristo, con el Espíritu Santo en estos días y con el Padre sentado en su trono. Vamos a hacer este viaje seguros con Dios. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Si queremos caminar seguro este camino de la vida, te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a orar mientras pasan las chicas para ayudarme a adorar. Si queremos caminar seguros este camino de la vida, necesitamos esa comunión con Dios. Esa comunión de la que hablaba Filipenses que te dije recién. Y así correremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Querido Señor, te ruego por todo tu pueblo en este día. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Señor amado, necesitamos caminar este camino que tenemos por delante. Tu palabra dice que tenemos que correr esta carrera de la vida puestos los ojos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Tu palabra dice que ya hemos muerto y ahora nuestra vida está contigo, porque nuestro árbol, nuestra vid ha sido podada. Han muerto las ramas, han muerto las cosas que nos traían muerte, que nos separaban de ti, que nos distraían en el camino. Querido Señor, y ahora nuestra vida ha quedado esa esencia de vida que viene de ti. Esa es la esencia de vida que tú salvaste, tú compraste y que está unida al Padre en el cielo gracias a tu sacrificio en la cruz. Hoy, Señor, queremos vivir conforme a eso. Que tu Espíritu Santo despierte en el corazón, en el alma de cada una de las personas que estamos en este lugar, este sentir. Revélanos una vez más, Señor, que hemos muerto a muchas cosas y hoy estamos vivos contigo. Señor, esta fe se transformará en paciencia que mi hermano, mi hermana y yo necesitamos en los años que tenemos que transitar. No queremos estar viviendo de glorias pasadas, de orgullos pasados, ni de temores pasados, ni de los dolores, las nostalgias del pasado, las tristezas del tiempo que se fue, ni tampoco queremos vivir con sueños inalcanzables, frustrándonos pensando que no valemos, que no servimos, que no damos la talla. Tantos jóvenes que se frustran y piensan que no valen simplemente porque viven así. Yo te ruego que hoy tu Santo Espíritu envuelva nuestras almas y nos haga sentir una vez más tu voluntad, tu sentir, y que la vida que tú un día nos diste como cepa de esta vid, como cepa de esta planta, esté cobijada en tu presencia. Revela con tu Espíritu Santo a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, que están vivos contigo, y que esa vida se va a transmitir en estos días, en cada momento, a cada paso. Y Señor amado, se transformará en paciencia, en fortaleza y en ánimo constante. Y reprendo todo ataque y toda seducción diabólica del pecado, de la maldad que asedia el camino de tus hijos. Y haz que tus hijos mantengan sus ojos puestos solamente en ti. Y Señor, que nada los distraiga en este camino de la vida. Y que corran con paciencia esta carrera de la vida hasta alcanzar la meta que tú les has puesto por delante. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando mis ojos nada ven posible y el corazón cargado y tristece, en ti Jesús acallaré mi alma hasta poder oír tu clara voz. Contigo
piensa en todo lo que escuchaste, en lo que Dios te habló, y dile: Señor, contigo soy fuerte, unido a ti, todo es posible.